Un gusto encontrarnos en este lunes para charlar, reflexionar, para estar un momento pues profundizando sobre un tema muy importante que es sobre la muerte, y pues para hablar de esto y para interactuar, convidarnos ideas sobre este tema que es fundamental en la vida, pues nos acompaña Carlos Castellanos y Félix García del Centro de Formación Humana Interdisciplinar. Les iba a decir, den un aplauso, pero están en sus casas y no los escuchamos. Ellos se han dedicado muchos años a la formación filosófica, al acompañamiento a personas para encontrar el sentido de su vida, su proyecto de vida. También son editores de libros, de textos para difundir, ¿no? Entonces ellos están muy metidos en la comunicación por muchos años. Y bueno, pues aquí darles la bienvenida a Félix, Carlos, un gusto. Bienvenido. Gracias, Daniel, por aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Y que ustedes aceptaron hablar de este tema, pues un poco pues, trágico, nos puede sonar de una manera difícil de comprender, ¿no? En la naturaleza humana, pero sí, lo principal, ¿no? ¿Por qué hablar de la muerte? Más que decir qué es la muerte, ¿por qué nos centramos y nos congregamos a hablar de esto? A ver, sí. Alguien que nos quiera decir, Félix, Carlos, ¿por qué hablar de la muerte? ¿Es necesario hablar de la muerte? Pues tal vez nos conviene, Daniel, ir atrás en nuestra historia para tratar de entender pues, el proceso en el que estamos involucrados como humanidad. Desde que surgimos plenos de conciencia, la muerte ha sido para nosotros un tema muy importante. Y hemos construido encima de lo natural, hemos construido una estructura cultural que hace una interpretación y que hace una conjetura acerca de la muerte, porque en realidad de la muerte no sabemos nada. Así como sabemos poco de la vida, a pesar de que es una experiencia cotidiana y en la que estamos involucrados todo el tiempo, pero en realidad no sabemos bien a bien en qué consiste la vida. Mucho menos sabemos en qué consiste la muerte, porque no es una experiencia que tengamos presente como una experiencia vivida, ¿no? Entonces, claro. Hemos construido en esta estructura cultural, hemos construido una interpretación de, y casi todas las culturas del mundo, todas las civilizaciones han hecho ese trabajo y han tratado de dar una explicación y de darle un sentido a, ¿no? Pero hasta ahora nadie lo ha logrado de una manera, pues, perfecta, digamos, o dar una explicación que dé un completo sentido de todo, ¿no? Y luego, en el proceso histórico también, encima de lo cultural, construimos lo sobrenatural. Y entonces tenemos varias capas de construcción, digamos, que nos van ayudando para entender, a veces de una manera fácil y aceptable y hasta jubilosa, y a veces de una manera trágica y terrible. Depende en dónde estamos situados, en qué espacio de esta estructura cultural y de esta estructura sobrenatural que nos sirven de, pues, como de protección, ¿no? Ante algo que realmente no logramos comprender bien. A nivel filosófico se ha trabajado el tema desde siempre y digamos, la constricción que tiene la filosofía es que se trata de un pensamiento racional, estrictamente racional, que trata de dar una explicación a algo que en principio no la tiene. Y con respecto a la muerte, la filosofía tampoco ha ido muy lejos
porque sucede lo mismo que sucede en todas las estructuras culturales, no sabemos qué cosa es la muerte. No tenemos la experiencia, ¿no? Tal vez hay una metáfora en el sueño. El sueño permite como entrever, ¿no?, a través de los telones del escenario en qué va a consistir la muerte, ¿no? Pero en realidad, pues despertamos del sueño y soñamos en el sueño, tenemos una experiencia de vida en el sueño muy clara, y cuando despertamos estamos plenos de vida, ¿no? Entonces, no, es una metáfora un poco ambigua, ¿no? Pero la filosofía, basándose, digamos, en este tipo de experiencias, ha dicho más que explicar qué es la muerte, ha dicho que la muerte es el punto al que vamos a llegar como experiencia de vida. Parte de la vida es la muerte. No es una cosa distinta. Y no es un ser al que vamos a enfrentar, ¿no? Es una experiencia. Y tal vez una de las experiencias más profundas de la vida. Tal vez como el nacimiento. Nacer y morir son el ritmo de la balanza del ser. El ser está continuamente moviéndose y el ser en este ritmo ideó el nacimiento y la muerte y nos movemos en ese ritmo de una manera mágica, porque a fin de cuentas, tanto nacer como morir, que son acontecimientos, los dos acontecimientos más importantes de nuestra experiencia, son a la vez, pues, cosas inexplicables y mágicas, bellas, y a veces nos da miedo, pero en realidad no hay nada que temer, ¿no? O, bueno, así parece. Carlos, ¿cómo ves ese asunto? Bueno, a mí me gustaría, eh, como de alguna manera, apuntalar, porque coincido con tu perspectiva, Félix, pero yo quisiera fijarme en el acontecimiento de la muerte y recalco acontecimiento porque es un hecho, no es un personaje como se dice, la Santa Muerte y todas esas cosas. No es eso, no es un personaje, es un acontecimiento. Y en el acontecimiento de la muerte es parte de otro acontecimiento que se llama vida. Ahora, la vida nuestra, que somos organismos, en estos organismos existe una cosa que se llama homeostasis. Esa es mi perspectiva, ¿no? Y voy a explicarlo un poco. ¿Qué es la homeostasis? Puede ser sinónimo de equilibrio. Es decir, los organismos se autorregulan, pero hay como una tendencia a mantenerse, a vivir una constancia en esta configuración y en las propiedades del organismo. Entonces, en esa perspectiva, pienso que la muerte se podría considerar como la pérdida del equilibrio del sistema vital, como la pérdida de la homeostasis. Pero el punto es como nosotros tenemos conciencia y además conciencia de tener conciencia, nos causa extrañeza, nos puede causar dolor, nos puede causar desazón. Pero estas cosas, como dice Félix, son probablemente modos como reaccionamos. Pero estas formas de reaccionar son, yo me atrevería a decir, culturalmente aprendidas, desarrolladas, unidas a los sistemas de las cosas en las que creen las sociedades, que las hemos ido montando a lo largo de, pues de la evolución, ¿verdad?
Pero también es importante decir que la pérdida de este equilibrio, llamémosle pues homeostático, es diferente si lo miramos en el ciclo vital, en el ciclo de la vida de uno mismo. Por ejemplo, un niño que aprende a caminar tiene una ganancia, pero ¿qué perdió? La habilidad de gatear. Y así, a lo largo de la existencia humana, vamos teniendo pérdidas y ganancias. Hay una compensación. Por eso es importante diferenciar este acontecimiento de la total pérdida del equilibrio a la perspectiva del ciclo vital. Ahora, hay una cosa, Daniel, tú que vives en Morelos, en Morelia, ¿no? En Uruapan. Si nos fijamos en el fenómeno de las mariposas monarca que vienen del norte, las que salen del norte, pero las que llegan a los refugios o a los espacios en México, a Morelia o a todos estos lugares, no son las mismas que salieron de allá. No son, pero sí son. Entonces, eso quizá podría darnos alguna luz en esto del acontecimiento de la muerte individual. Entonces, quizá podemos hablar de la muerte individual, pero de la permanencia comunitaria. Algo así me estoy imaginando, ¿no? Y entonces, Claro. una segunda consideración es la forma de morir. No es lo mismo morir con gloria, como decían antes en el martirio, o morir en la gloria del combate donde vas a ser considerado un héroe, que morir de viejo o morir accidentalmente. Y ahí tenemos aquel diálogo que se le atribuye al Quijote, de la idea de la libertad, que parece que Don Quijote dice que es más valiosa la libertad que la vida. Por la libertad, querido Sancho, no solo queremos, sino que debemos o deberíamos de dar la vida. Entonces ahí las cosas se van complejizando y se van de alguna manera relativizando. Bueno, esa es una primera consideración a la provocación de Excelente. Félix. Sí, y yo creo que Félix hace, digamos, como esta extensión ontológica o pues de la muerte, como la trascendencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Y lo que hace Carlos es pues aterrizarlo en una parte más práctica de la vida, como ese dejar, ese soltar para aprender algo nuevo o algo distinto. Pero sí, yo creo que estas dos visiones son interesantes para esta construcción que llamaba Félix, ¿no? La muerte para el mexicano, hablando, como decías, en Michoacán o en general, cómo hemos construido una idea que no es un personaje, o que es un personaje, pero que esta muerte le da, digamos, que a lo mejor un aspecto más real de la vida, porque a veces la vida se puede volver pues abierta o poco concreta, ¿no? Como que todo es nada al final de cuentas, ¿no? Pero la muerte irrumpe y hace esa transformación, como haces la analogía de la mariposa monarca, hace esa transformación y hace cambios en nuestra forma de percibir el mundo. Y yo creo que es ahí donde estamos apuntalados como a las construcciones sociales o culturales de la muerte, para poderle retomar esta parte transformadora y que nos hace humanizar
pero también nos hace comprender el misterio ontológico que estamos sumergidos en la vida, ¿no? Pero yo quisiera que nos enfocáramos ahorita en esta primera parte, estas construcciones o estas ideas que hemos creado como sociedad de la muerte. ¿Es necesario derrumbarlas o podemos reenfocarlas, adaptarlas? ¿Qué es lo que, estas expectativas, hacia dónde van? Bueno, ya que estás hablando de expectativas, Daniel, voy a adelantar algo que pensaba decir al final. Y es como las perspectivas de la muerte, ¿no? Que hay. Es decir, difícilmente vamos a... Y no sé por qué habría que cambiar las construcciones culturales. Es decir, es lo que tenemos, es lo que somos y probablemente es lo que necesitamos ante lo desconocido. Pero ante eso desconocido, me parece que se avecinan dos consideraciones. La primera es que me hace acordarme de un historiador que se lee mucho en este momento, que se llama Yuval Harari, y tiene varios trabajos, y hay uno que se llama Homo Deus. Y en el Homo Deus plantea la posibilidad de que vamos avanzando a la desaparición de tres cosas. Uno, de la violencia. Segundo, de la enfermedad. Y tercero, agárrense, de la muerte. En la violencia sí es posible hacer una constatación de que cada vez la humanidad, a pesar de lo que vemos cotidianamente, ha sido menos violenta. Y lo podemos seguir en el rastro de la evolución del derecho. No es lo mismo el derecho en el Código de Hammurabi que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, o que el derecho romano. Bueno, esa es una. En cuanto a la violencia. En cuanto a la enfermedad, sí también tenemos datos de que ahora con mayor destreza, con otras herramientas, hemos desaparecido la poliomielitis y una serie de enfermedades. Y en cuanto a la muerte, parecería, y es una idea que le escuché a Félix en un día de estos, en una de sus conversaciones, es que los homínidos de alguna manera parieron al Homo sapiens, que somos nosotros. Y el Homo sapiens parece que va a parir a una forma de vida orgánica encabezada por la inteligencia artificial. De tal manera que por medio de los algoritmos, Daniel, Félix, la personalidad de ustedes la van a poder interpretar en otros momentos. Capturar mediante algoritmos la personalidad, y Microsoft ya ha hecho un registro de ciertos programas para eso. De capturar los rasgos de personalidad de Daniel Fernández e incrustarlos en un cyborg. Y a ver, muérete, cyborg. Esa es una consideración. La otra consideración que quisiera hacer es ¿qué significa entonces esto que tú decías?
suprimir estas manifestaciones culturales? Yo diría que no, las necesitamos. Pero ¿qué tal si en vez de utilizar tiempo en dilucidar qué hay más allá de la muerte, nos ocupamos de dilucidar qué hay antes de la muerte? ¿Qué vamos a hacer con esta vida? Y aquí a mí ya se me salió el oficio que hago yo del proyecto de vida. Está bien pensar en la muerte, pero ¿y qué tal si nos concentramos en eso? En dilucidar qué vamos a hacer con la vida antes de la muerte. Bueno, les dejo la palabra. Es muy cool. Una película, Trascender. Ahorita que hablabas de estos comandos, de algoritmos, de cómo la internet ha hecho esta pues configuración o codificar nuestra información, nuestro gen, ¿no? En una máquina, en un sistema operativo. Creo que salió hace como unos 5 años esta película, Trascender. Por ahí se la recomendamos para seguir reflexionando esto. Pero sí es muy interesante, a lo mejor el énfasis o nos está cambiando la perspectiva, ya no a una consideración como negativa, sino en una visión positiva del trascender, porque estamos creando otras formas, ¿no? Eso es lo que nos tratabas como de explicar, Carlos, para entender la muerte en un sentido trascendente y humanizador. Sí, pero una cosa, Daniel, una cosa, perdón que te interrumpa. Sí es una perspectiva de trascendencia, pero es una trascendencia no escatológica, sino intramundana. Porque si va a haber un futuro después de la muerte, ¿quiénes lo vamos? Si habrá paraísos y todo eso, los vamos a crear nosotros. Por eso es intramundano. Perdón que te interrumpí. Félix, ¿qué dices? Muy bien, sí. Tal vez ahí viene a cuenta una referencia que pues a mí me gusta mucho. Se trata de Marx. Carlos Marx dijo que la historia universal no es más que la historia de la creación del hombre. Y estamos en ese proceso, hace miles, millones de años. Esa historia es nuestra propia creación y ahora tenemos en nuestras manos la determinación de seguir adelante y de cómo seguir adelante, que es lo que me parece que está diciendo Carlos. Y entonces, somos responsables tenemos la responsabilidad no estamos aquí porque alguien nos puso, ¿no? O porque alguien nos concedió como un favor. Estamos aquí porque venimos de una estirpe de guerreros, de una estirpe de simios que lucharon por la vida todo el tiempo con el valor que fuera. Es decir, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Lo pago. Y seguimos tesonudamente hacia adelante, soportando cualquier cosa y sobrellevando lo que sea sobre nuestras espaldas para ir hacia adelante. El futuro está ahí, lleno de días, y todos esos días son nuestros días. Y ahí es donde vamos a encontrarle en el futuro. Estamos en ese proceso, no estamos terminados, no hemos llegado a la cima, no hemos conquistado la meta, estamos en ese proceso y entre todos empujamos la historia para llegar allá. Un día, dentro de 200,000 años o no sé cuánto, vamos a poder decir, valió la pena el esfuerzo que hicimos porque hemos conseguido pues erradicar muchas de nuestras faltas
y hemos dejado de estar cojos y mancos y medios chuecos para llegar a tener una vida que realmente valga la pena de ser vivida, ¿no? Entonces, ese proceso es en el que estamos involucrados. La muerte es parte del proceso, es parte vertiginosa del proceso. Y la muerte nos acicala, nos incita a dar lo mejor. En este proceso, si no tuviéramos la muerte, no tendríamos necesidad de movernos. Uh-huh. Entonces, ¿la muerte ya no es una enemiga? La ¿Una muerte aliada? no es una enemiga, nunca lo ha sido, es parte de la condición, iba a decir humana, pero de la condición de los organismos. Y fíjate, Daniel, es que yo estaba pidiendo la palabra. Perdón que te la quite un momento, pero en esta perspectiva, fíjate, en esta perspectiva que señala Félix, de para dónde, pienso que a los habitantes del planeta, hoy día, hoy, como dirían por ahí, pienso que nosotros tenemos una misión. Se oye extraño. Y una misión que tendríamos que realizar varias generaciones y proponernos llevar, conducir, realizar esa misión antes de la muerte. Y eso es probablemente lo que le va a dar sentido a la vida y sentido a la muerte. ¿Qué es esa misión? Incursionar en la racionalidad, en el uso de los medios de producción. Porque en este momento el uso que estamos haciendo de los medios de producción es desordenado. ¿En qué sentido? ¿Por qué hay unos que tienen una infinidad de recursos y por qué hay grandes mayorías que apenas tienen para caer rendidos por el hambre? Eso no es racional. Para llegar al futuro que propone Félix, tenemos esa misión. Y me parece que tú, Daniel Fernández, estás incrustado, estás incardinado en esa perspectiva de hacer de que este mundo sea mejor. Si este mundo del 2021 no es mejor, no va a haber. Entonces la muerte sí será muerte total. Pero para evitar que la muerte sea absoluta, tenemos que incursionar en esta misión de la racionalidad, donde todos tengamos acceso a los bienes de esta tierra. Y hablando de estas contradicciones que hay en la vida, ¿no? Como hablas, pobres, ricos, vida plena, vida en los placeres, cómo la muerte es un aliado que nos puede ayudar a esos objetivos que marca Félix, ¿no? Esa vida plena, esa vida que proyectamos como humanidad, pero la muerte sí es un factor de movimiento, de transformación en nosotros, porque hay que morir a viejas formas de pensar. Es más, aquí mismo estamos hablando y entonces se me están cayendo, desestructurando ideas que a lo mejor yo pensaba que eran, y decimos, no, o sea, porque hay otras cosas que nos llevan a más vida. Pero entonces ese factor muerte, digo, lo hablo en el sentido que es operativizable, ¿no? O sea, es usable para nosotros en una cuestión sana, ¿no? Eso es lo que me llega, ¿no? De sana podemos pensar en la muerte. Sí, tal vez estamos viviendo en este momento, Daniel, Carlos, estamos viviendo un proceso con mucha muerte, ¿no? Es decir, lo que nos ha tocado vivir desde el año pasado hasta ahora
ha sido pues ver a muchas personas que mueren y muchas personas cercanas a nosotros, ¿no? Y no debería suceder, eso es como la idea que tenemos, porque prevalece la vida, nos gusta que prevalezca la vida, ¿no? Y tal vez no debería suceder, pero está sucediendo y es un acontecimiento que no podemos negar y cada vez está más fuerte y cada vez tenemos las bombas estallando más cerca de nosotros. Y parte de ese proceso es lo que nos hace reflexionar acerca de en qué consiste la muerte y cómo salir adelante en este proceso. Una manera de hacerlo es entender lo que estamos tratando de explicar, entender cómo la muerte es parte de la vida, son un conjunto dinámico que se mueve el uno con el otro, no existen por separado, son una unidad perfecta. Y esa unidad es una composición del ser. El ser está hecho así. No depende de nuestra voluntad, no es algo que manejamos y no podemos controlarlo. Entonces, en ese proceso estamos atrapados. No hay manera de salir. La única manera de salir es avanzando en el proceso racional, en el proceso histórico de la humanidad, siendo más humanos, cada vez más humanos, logrando tener una vida plena, cada vez más plena, y dándole sentido a lo que en este instante, en este momento tenemos. No hay pasado ni futuro, solo hay este momento. Cuando logremos eso, entonces estaremos plenos de sentido. Y mientras no lo logramos, pues padecemos con la muerte. Y eso sí hay que irlo transformando a lo que te referías hace rato, Daniel, que si es necesario ir cambiando las estructuras culturales, se van cambiando necesariamente en el proceso evolutivo. Y vamos avanzando poco a poco, ganándole terreno al sinsentido y dando cada vez más sentido, mejor sentido, pleno sentido a una vida mortal, necesariamente mortal, pero que vale la pena Por ser ahora. vivida a fondo, por ahora. Sí. Es decir, vivir a tiempo para morir a tiempo. Yo quisiera retomar tu pregunta, Daniel, de que si es necesario esto de quitar o mover las expresiones culturales frente a la muerte. Fíjate que yo las dejaría en paz por varias razones. La primera, porque ante la pérdida tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentir dolor, tenemos derecho a lamentarnos por la pérdida. El problema sería que si ese proceso de duelo se prolonga indefinidamente, ahí sí tenemos problemas, me atrevería yo a decir, de conducta. Quizás me da miedo decir esta palabra, pero podríamos decir patológicos. Pero lo que connaturalmente y culturalmente hacemos, sentimos, hacemos ritos, ¿por qué en este momento nos duele tanto con la muerte del COVID no poder despedirnos de los amigos, de los parientes? Es dolorosísimo, por supuesto. Pero la otra perspectiva con la muerte es que así como buscamos que la vida tenga sentido, la muerte también debería tener un sentido. El sentido de misión cumplida, Daniel. Vine a este mundo, en este trayecto, antes de que naciera y quién sabe qué hay después. Cumplí mi misión, que fue
manifestar en actos, en hechos, el amor. El amor traducido en hechos. Di de comer, di de beber, acogí, acompañé, amé. Si amaste profundamente, yo digo que tu muerte va a ser gloriosa. Pero si fuiste mezquino, qué caramba, ¿a qué vine? No sé. Yo creo que sí, yo creo que este énfasis, ¿no? De vivir la vida plena, con obras, con acciones, pues éticamente que ayudan a todos como sociedad, eso ayuda ahora sí a sacar de ese ataúd o sacar de ese ropero el sentido de la muerte, y ahora podemos inyectarle ética, inyectarle bienestar, o sea, un buen morir, como hablaba hace un momento, no sé, no me recuerdo qué fue, creo que fue Carlos, ese buen morir, ¿no? Ahora la muerte es una aliada, ya no es algo que tenemos escondido, que le tenemos miedo, sino que de ahí podemos sacar mucho fruto para nuestro bienestar humano y social, ¿no? Y en ese sentido, ahora podemos ir aterrizando esta charla. ¿Cómo morir bien? Ahora sí, concretamente, qué nos recomienda, ¿no? Ahorita muchas personas desde esta página de Acompañando el Duelo y las Pérdidas, que muchas personas que como esta pandemia nos hemos topado con la muerte, cómo manejarla, cómo darle la cara, cómo vivirlo. No sé si por ahí algunas ideas que broten. Sí, yo puedo ofrecer una idea en esto que menciona Daniel. Me parece que en el fondo la cuestión o el problema es que tenemos conciencia de que tenemos conciencia, pero en este caso tenemos conciencia de la finitud. Y solemos resistirnos al hecho de la finitud, probablemente por dos razones. Y digo probablemente porque no lo sé, lo digo a manera de hipótesis, ¿verdad? Ustedes Nos que... encanta la vida. Exactamente. Primero, porque el impulso del eros, la vida, es de una potencia. Este impulso erótico, este impulso de la vida, nos parece hasta sobrenatural, nos parece eterno, nos parece inagotable. Pasional. Entonces, exacto, entonces, ¿por qué abandonar este paraíso? Y la otra razón es, si la cosa es así, ¿por qué abandonar la vida? Querríamos permanecer eternamente, pero eso es un espejismo. Y aquí me gustaría traer a la mesa la cuestión de la eternidad y la mortalidad de la que conversan Ulises y Calipso. Como se acordarán ustedes, cuando va Ulises navegando, Calipso dice, ven para acá, tú estás hecho un Adonis, yo te quiero para mí, y lo lleva a su isla. Y para que Ulises permanezca, le hace dos ofrecimientos. El primero, te voy a llevar con Zeus para que Zeus te conceda la eternidad. ¡Oh! Imagínate tú. Pero Calipso, que ya había tenido experiencias o había oído de otras experiencias de ofrecer la eternidad, le dice, además te ofrezco la eterna juventud, porque ¿para qué querría tener a una cascarita allí eternamente? ¿No? Tú que le sabes al box y estás bien, sabes de qué estamos hablando. Esto de la belleza física, ¿no? Bueno, entonces, la oferta es ni más ni menos que la eternidad y la permanente juventud. Pero ¿qué pasa con Ulises?
Ulises se va a la playa triste. ¿Por qué? Porque a pesar de estos grandes ofrecimientos, él lo que quiere es ir a Ítaca, estar con los suyos, tener una vida mortal venturosa y no una vida inmortal desventurada. Entonces tenemos los dos extremos, queridos amigos Félix y Daniel, entre el reto de vivir la vida venturosamente, con sentido, o una inmortalidad que ¿qué sentido va a tener? Como en este caso. Entonces, el tratamiento de la cosa, pues ustedes díganme cómo le hacemos. La resistencia a abandonar la vida nos lleva a idear escenarios tan diversos, igual que las culturas, pero lo que queremos es la permanencia. Pero la permanencia, ¿para qué? ¿Para qué queremos la vida? Nos vamos otra vez. Aquellos, ¿se acuerdan ustedes del principio y fundamento? ¿Para qué está la vida? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu sentido último? Misión. ¿Cuál es tu misión? Desde mi perspectiva, cuando decías tú, ¿qué ofreces? ¿Qué escenario pones? Yo digo, el compromiso consciente de que haya vida abundante para todos. Esa es la misión. Antes de la muerte. Sí, eso nos sucede Sí, porque... no cualquier vida, ¿no? Y nos sucede, Daniel, porque estamos atrapados en el tiempo. O sea, venimos de una eternidad y vamos a una eternidad. Y entre los dos extremos, de pronto aparecemos nosotros como personas, también como especie, también a nivel más universal, pero digamos como personas, como experiencia más propia, aparecemos de pronto en un espacio chiquito de dos eternidades. Y atrapados en ese tiempo, tenemos que encontrar un sentido a esa aventura, ¿no? Muchos lo logran, muchos no lo logran. Es la pasión de la vida que se engendra en cada individuo y que se hace fértil o infértil, depende. Ahí hay experiencias de todo tipo, ¿no? Hay seres increíbles, ha habido personas absolutamente maravillosas a las que uno quisiera, pues imitar, digamos, y ha habido otros que son de lo peor. Y que entre esos dos extremos la humanidad también se mueve con muchos matices, ¿no? Hay de todo. Y la riqueza está también en eso. Somos ricos porque tenemos una gran diversidad, desde personas increíbles hasta personas desastrosas. Y todos somos humanos, y todos estamos metidos en este mismo río. Somos lo mismo. Somos la misma energía, la misma corriente que fluye de una eternidad a otra. Hace poco que murió Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez escribió una nota recordando a Cardenal y contó que un poco antes Cardenal le había dicho que le encantaba la idea de morir. Cardenal era bastante viejo y había tenido una vida de fábula. Y Cardenal le dijo a Sergio Ramírez que le encantaba la idea de morir porque pensaba que iba a entrar en la corriente profunda. Y iba a ser como de estar en la superficie a ser tragado por un torbellino de agua hasta la corriente profunda y se iba a deshacer ahí en ese río inmenso del ser, ¿no? La idea es preciosa y es como de pronto desaparecer que te libera de ti mismo, y que es un poco
lo que tratamos de buscar mientras estamos vivos, liberarnos, ¿no? La muerte lo logra, quieras o no quieras. Y es una bendición. Claro. Yo quiero transparentar mi imaginación. Con esto que han dicho los dos, se me hace muy enriquecedor. Y yo lo podría poner en una analogía para los que nos están viendo. Es tomar la eternidad es como este viaje, ¿no? Este río. Y la vida como si fuera un bache, ¿no? Como si fuera hundirse, sabiendo que ese río va a seguir, ¿no? Pero hay 3 tipos de vida. Y retomando de lo que han dicho, vida placentera, que remite a la placenta, ¿no? A ese estado de vida de placeres, de estar a gusto, de que nadie me toque, de que estoy seguro, confort, ¿sí? De estar viéndome el ombligo, del egoísmo, ¿no? Del nada más yo, ¿no? El yo. Y otra vida a lo mejor plana, la vida plana, que dice, pues no entiendo por qué estoy aquí, nada más es indiferencia total, estoy por vivir, vivo, pero no estoy muerto, ¿no? Soy un sepulcro blanqueado, voy caminando, pues con desazón de la vida, ¿no? Y el número 3, la vida plena. Si fijan, las 3 empiezan con P. Vida placentera, vida plana y vida plena. Y esta vida plena es hacer consciente esto, hacer consciente de apasionarme por la vida, pero sabiendo que es un viaje sin apegos, ¿sí? Que es un viaje que va a terminar, entonces lo aprovecho al máximo, amando a mis seres queridos, amándome a mí, amando al mundo, tratando que este mundo sea mejor mientras esté aquí, ¿no? Y creo que esto nos puede ayudar como conclusión de esto que hemos hablado. El énfasis que es la vida, con B mayúscula, y la muerte como una aliada para seguir nuestro transcurso de vida y dejar huella y dejar lo mejor de nosotros, ya sea que a lo mejor en lo digitalizado, pero que se quede lo mejor de nosotros, lo mejor de esta esencia, de este ser ontológico que nos unifica y nos hace ser lo que somos. No sé, ¿verdad? Pues como conclusiones, ¿cómo podríamos ir cerrando, Carlos, Félix, esta charla sobre la muerte, verte vida plena? Pues mira, a mí me gustaría que se transmita un mensaje que a veces no es claro y no somos un poco duros, tenemos una coraza para no oír esas voces, ¿no? Y el mensaje es que podamos ser capaces, valientes, llenos de coraje, que podamos ser capaces de vivir una vida plena de sentido y que en este proceso de construcción podamos participar de manera consciente, plenamente consciente, en sacar adelante un proceso que a veces no se ve claro y muchas veces parece que va hacia atrás, ¿no? Damos un pasito adelante y 2 pasos para atrás y muchas veces no estamos pues realmente trabajando en ese sentido, ¿no? Lo dejamos en manos de otros y hay que lo vean a ver qué van a hacer. No nos involucramos. Entonces, invitarnos, pues a mí, empezando conmigo y invitándolos a ustedes, invitando a todos los demás, a tener valor y coraje para sacar adelante un proceso que depende de nosotros. No es una construcción que viene del cielo, de los dioses, de los ángeles y que nos van a llevar a... No. Soy yo el responsable de mí mismo y si todos hacemos ese compromiso, entonces podemos ir adelante y empujar la historia. Eso es el compromiso que a mí me encantaría que pudiéramos hacer.
Bueno, yo quisiera, Daniel, Félix, despedirme como empecé, hablando de la homeostasis y el ciclo vital, pero de manera diferente, yo diría como enriquecido por los comentarios de ustedes dos. Yo digo que al hablar las cosas, las ideas se van enriqueciendo. Entonces, yo hacía una diferencia entre la homeostasis y luego el ciclo vital. ¿En qué? De que la homeostasis es esta configuración de los organismos, esta configuración bioquímica de retroalimentación y tal, pero que al final hay un final. Y que en el ciclo de vida, el enfoque es que hay un proceso de compensación entre pérdidas y ganancias. Ahora yo uniría las dos cosas, la homeostasis, la pérdida del equilibrio, y el ciclo vital, ya con la integración de la idea de la muerte, donde probablemente la muerte sea también una síntesis de pérdidas y ganancias, que es un poco lo que le dice Umberto Eco a Carlo Maria Martini, que era arzobispo de Milán, en un librito que se llama ¿En qué creen los que no creen? Le dice, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si eso que llamamos alma sea un algoritmo que saliendo de un soporte material llega a otro soporte material, mientras tanto es algoritmo, pero es un algoritmo dinámico de pérdidas y ganancias? Esa es una idea, y con la que me quiero despedir es que nos invitaste, Daniel, a hablar de la muerte, pero curiosamente hemos terminado hablando de la vida, o hemos hablado en todo este rato de la vida. Y de la muerte como que la hemos integrado al acontecimiento de la vida. Eso me llama la atención. Y lo último es que no dejemos de hacer los ritos que conocemos frente a los acontecimientos, tanto de la vida como de la muerte. Celebremos las dos cosas. Y se vale el duelo, y se vale llorar, y se vale gemir, y se vale el dolor, y se vale todo eso. ¿Por qué? Porque somos organismos conscientes de que tenemos conciencia. Con eso me despediría. Claro, y este viaje de la vida que sea pues muy, muy divertido también, que sea aprender, que sea conocer, que lleve todo lo que lleva la vida, ¿no? Que la cogemos, que la abrazamos, y que también la muerte como parte de realidad, porque es pensar como en un viaje de ida y vuelta, ¿no? Un viaje redondo, no solamente viaje de ida, de saber cómo me va y ir sin rumbo, ni solo que el regreso para no saltar esa valentía, no soltar eh, esa garra, esa pasión, sino que sea un ida y de vuelta, y me recuerda al maestro Nietzsche, ¿no? El eterno retorno, ese ir y venir constante que nos hace de manera espiral ir transformar esta vida, ¿no? Más, hacia mejor para todos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Interesantísimo sus percepciones, su experiencia de vida que nos dejan para pues, seguir profundizando, y que cada quien elija, ¿no? Y que cada quien interprete, pero con estos fundamentos que ya están puestos sobre la mesa y que no podemos omitir o no podemos echar a un lado porque tienen mucho fondo, mucha raíz. Pues agradecerlos y comprometerlos para una siguiente,
no sé cuándo, pero ya están comprometidos. Y agradecerle a todo el mundo que nos escucha. Un abrazo fraterno y que viva la vida en la muerte y la muerte en la vida. Bueno, ya veremos, ¿no? Muy bien. Un abrazo grande. Muchas Estén muy gracias, bien. Daniel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.